Buenas noches, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy muy contento de poder traerles este video. Vamos a hablar un poco de la castración. La castración es un término psicoanalítico que se usa muchísimo y yo coincido con Freud en que la castración está en el núcleo de toda neurosis y la verdad que se ve que atraviesa todos los casos, pero en general es un poco difuso también saber a qué se refiere porque es un término que se usa en muchos sentidos. En general está asociado a algo relacionado a la falta, a estar en falta, a la falla, a la incompletud, y esto tanto en nosotros mismos como en nuestras fallas, como las fallas, la incompletud del otro, ¿no? Del gran otro, por ejemplo. Y si bien me parece que sería muy interesante hacer un video explorando un poco más acerca del tema de la castración en general, hoy vamos a enfocarnos más bien en un tipo específico de castración, o más bien un tipo de manifestación específica de la castración que es muy frecuente y que se ve todos los días en la clínica y en la vida cotidiana, y que es la inseguridad. ¿Cómo vamos a abordar las inseguridades hoy? Bueno, vamos a abordar como las inseguridades, pero para focalizarnos bien en qué inseguridad es la inseguridad de la que estoy hablando, la que es analizable psicoanalíticamente, vamos a decir que esta inseguridad no es solo sentirse en menos con respecto a algo, no solo sentirse en falta con respecto a algo, porque uno se siente en falta con respecto a muchísimas cosas en la vida, obviamente en general te diría que uno se siente en falta con respecto a casi todo, uno se puede encontrar una falla, pero el tipo de falla que vamos a ubicar acá como núcleo de la inseguridad, el tipo de falta, es un tipo de falta tal que tiene la cualidad de ser intolerable. Esto es muy importante porque esto define como esta inseguridad que tiene conexión con lo inconsciente. Ahora vamos a explorar de qué forma. ¿En qué sentido digo que es intolerable? Es intolerable en el sentido de que al sujeto le cuesta muchísimo nombrarlo. Nombrar el tema con respecto al cual se siente inseguro. Nombrar esta falla, nombrar esta falta. De hecho, uno en general le cuesta mucho hasta poner el pensamiento sobre ese punto de inseguridad, ¿no? Quienes vienen siguiendo mis videos saben que, o se darán cuenta de que estoy vinculando mucho esta inseguridad como que el punto de inseguridad es un punto de angustia también, por eso es intolerable, por eso es difícil ponerle el foco, ¿no? Como que uno no puede pensar en eso mucho tiempo, quizás unas fracciones de segundo o segundos como mucho, e instintivamente, ni siquiera conscientemente diría, uno cambia de foco, deja de pensar en eso, así de intolerable es. De hecho, muchas veces estas inseguridades están ocultas para nosotros mismos, no nos las queremos admitir, ¿no? Están ahí como, ahí ya vemos como algo que ver con lo inconsciente tiene, algo que ver con lo reprimido, ¿no? Como algo que quisiéramos no darle bola. Y sin embargo, a pesar de que tienen una presencia tan sutil, digamos, y viste como que pareciera como que aparece más bien como agujero en la conciencia, gran parte de nuestra personalidad está construida alrededor de estos agujeros. Un poco para compensarlos, para disimularlos, para intentar negarlos, para defenderse de estas inseguridades, pero en general no se tiene mucho éxito y la inseguridad persiste. Y esto es algo que es muy importante, que ahora vamos a desarrollar cuál es la lógica, pero digamos, es una trampa pensar que uno podría compensar lo suficiente este punto de falla como para dejar de sentir inseguridad. En general, no hay suficiente dinero, no hay suficiente belleza, no hay suficiente éxito, no hay suficiente
nada, digamos, que pueda cubrir este punto de inseguridad, justamente porque este responde a otra lógica, que es la que vamos a pasar a explicar ahora. En general no vemos estas inseguridades, sino que lo que vemos clínicamente y en la vida son más bien las compensaciones de estas inseguridades, o uno podría llamar también sobrecompensaciones. Porque me parece que todos nos damos cuenta de cuando alguien está como sobrecompensando, cuando no es natural un poco su reacción. Sé que es difícil como aislar científicamente lo que estoy diciendo como para decir, sí, acá está sobrecompensando, pero me parece que uno se da cuenta cuando la energía es un poco frenética, es un poco maníaca, no es natural, está como ocultando algo, sobrecompensando algo. Así es como intuitivamente, sin ser psicoanalistas, en la vida cotidiana nosotros detectamos las inseguridades. Cuando alguien está queriendo demostrar demasiado algo, ¿no? Uno puede intuir que qué es lo que está del otro lado. Y lo que nosotros vemos son las compensaciones justamente porque el sujeto hace un gran esfuerzo para que esta inseguridad no se vea, ¿no? Y este es un punto que también quería destacar porque que no se vea habla del factor de la mirada. Y el factor de la mirada ya introduce al otro, que es quien nos mira, y también introduce el factor imaginario, el factor de la imagen, en general muy vinculado con la comparación con la imagen narcisista, ¿no? En general, si uno se siente en falta, es siempre en falta en relación a un ideal, ¿no? Que muchas veces puede ser incluso inconsciente este ideal, como que uno no se da cuenta del todo de que está en comparación con un ideal de cómo debería ser. Pero no hay forma en que uno se sienta en falta con respecto a algo si no es en comparación con cómo debería ser. Y lo interesante de esto es que al estar en el plano imaginario, siempre hay una lectura simbólica de esto, ¿no? Como que uno a partir de esta cualidad interpretaría como, por ejemplo, que uno es débil, ¿no? Por ejemplo, que uno es vulnerable, que uno no es lo suficientemente fuerte, suponete, por decir algo, por decir una inseguridad muy común, ¿no? Siempre hay como una lectura simbólica, ¿no? Como que hay una lectura de esto, de ser débil, de ser fuerte. Pero lo interesante es que al estar en el plano imaginario muchas veces se encarna en una parte del cuerpo. O sea que la persona literalmente siente que hay determinada parte de su cuerpo que revela esto que tanto quiere ocultar. Esto que uno quiere ocultar, uno pensaría que si sale a la luz, primero uno perdería valor. Es decir, uno tendría menos valor como persona si las otras personas vieran esto, que debe permanecer oculto. Por lo tanto, uno sería menos amable, sería menos digno de amor si las otras personas conocieran esta parte que debe quedar oculta. Estos son los miedos que tiene el neurótico, digamos, ¿no? Los miedos más comunes por los cuales uno oculta estos puntos en los cuales se siente inseguro. Y otro muy frecuente es que uno piensa que si las otras personas se dan cuenta de esto sobre todo vinculado al tema de la debilidad y la vulnerabilidad, que los demás podrían aprovecharse de uno, que si los demás se dan cuenta de mi debilidad, entonces voy a ser víctima de abuso, de aprovechamiento, de algún tipo de cosa así y no lo voy a poder evitar. Esto es una fantasía y un miedo muy común. Como dije, lo que vemos son las sobrecompensaciones o los intentos de disimular, hacer de cuenta de que no está, negar estos puntos de inseguridad, estos puntos de falla. Y si bien hay muchísimas formas que puede tomar la inseguridad dependiendo de la historia particular de cada sujeto, me parece que hay algunas que son las más comunes, o por lo menos las que yo más encuentro en la clínica, y que son estas tres. Seguro hay más, pero reuní estas tres para este video. En principio está
sentirse en falta en tanto sentirse débil, en tanto sentirse vulnerable. Y en general esto se ve en la clínica o en la vida cotidiana como una persona que es exageradamente fuerte o que quiere mostrarse invulnerable, que no le da nada de lugar a su debilidad, a cualquier cosa que lo pueda hacer caer en un lugar de dependencia, de apoyarse en otra persona, de quedar en deuda con otra persona. Esto es sumamente frecuente. Es como si la persona no pudiese permitirse nada que lo vincule con un lugar de vulnerabilidad. En general no vemos esa vulnerabilidad, sino lo que vemos es la negación extrema de esa vulnerabilidad o su sobrecompensación con extrema fortaleza. De la misma forma, es muy frecuente ver ante la inseguridad de la falla. Yo cuando iba a hacer para este video iba a escribir falla en la masculinidad, porque esto es muy frecuente, por ejemplo, en varones que se sientan en falta con respecto a su masculinidad y siempre por alguna razón distinta, y diría que casi es estructural. No creo que haya varón que no se sienta en falta con su masculinidad, sin embargo todos lo disimulamos, y justamente lo que se ve no es esa falla, sino al contrario, como su disimulación, su sobrecompensación, su renuencia de hasta nombrarlo, hasta pensarlo. Y en esto me parece que no es algo que afecte únicamente a los varones, sino que las mujeres también se ven atravesadas por esto, y quizás no como falla en la masculinidad en sí, pero sí yo lo llamaría quizás sentirse en falta con respecto al valor fálico, a cómo debería ser su ideal femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden sentirse falta en tanto a no a lo masculino en sí, pero quizás, como se dice en psicoanálisis, a ser el falo, ¿no? Como que en psicoanálisis se habla de que la mujer, teóricamente, ¿no? En la teoría clásica al menos, no tiene falo, pero es el falo, ¿no? Cosa que puede ser un tema para otro video, ¿no? Pero fallar quizás en esto de la feminidad en tanto sexualidad, en tanto atracción, seducción, en tanto a ser la más deseada, eso también puede ser un punto muy claro, muy común de inseguridad, y que se sobreexagere, por ejemplo, buscando constantemente reafirmar que sí soy deseada, que sí soy la mujer más deseante, ¿no? Soy el falo, ¿no? En ese sentido, tanto para varones como para mujeres, me parece que la inseguridad recae sobre un punto de falla al valor fálico. Y una tercera que es muy frecuente, es la inseguridad en relación al saber. La inseguridad en relación al saber, en general la vemos justamente como un intento de negar la falla en el saber, negar el no saber, sobrecompensar el no saber, siempre intentando saber todo, nunca mostrando ignorancia, lo cual también dificulta mucho a veces las relaciones sociales, porque lo que termina generando es como no admitir que nada de lo que dice el otro es nuevo, por ejemplo. Nada de lo que dice el otro yo no lo sabía, porque eso significaría admitir un no saber previo antes de que me lo diga la otra persona, y admitirle un saber a esa persona. Ahora vamos a explorar un poco este punto. Entonces la persona en general tiene mucha dificultad en admitir algo nuevo, en poder validar algo de lo que dice la otra persona. Siempre se muestra como si supiera todo y se esfuerza por enseñarle al otro, por siempre demostrar este saber. Esto también es muy frecuente. Después quería nombrar una duda teórica que tengo, que no sé si entra en la categoría de inseguridad, pero sigue bastante esta lógica, y por las dudas lo nombro porque me parece que puede ser útil para algunas personas, pero creo que no
No sé si yo lo llamaría estrictamente inseguridad, pero la verdad que sí es una lógica muy similar. Y sería, por ejemplo, sentir que uno, sentirse con miedo, no sé llamarlo inseguro, ¿no? Pero con miedo de, por ejemplo, robarle atención al resto, de ser demasiado egoísta, de ponerse a uno primero. Entonces la persona sobrecompensa poniendo siempre a los demás primero, siempre pensando en el otro, siempre hasta dándole la razón al otro, procurando satisfacer el deseo del otro e intentando uno ponerse en segundo plano. ¿Sí? Es interesante, no sé si llamarlo inseguridad eso, pero sí es un miedo muy común que sigue una lógica similar, pero en parte opuesta. ¿Opuesta por qué? Porque siento que las primeras que nombré tienen más que ver quizás con fallar al valor masculino, si se quiere, al valor fálico, como que aparezca la debilidad, el no saber, la vulnerabilidad, la falla en la masculinidad o en los atributos fálicos, digamos, algo que como que aparezca la castración. Por eso digo que eso para mí está más estrictamente vinculado a la inseguridad, ¿no? Porque es algo como que aparezca una falta, mientras que en este otro caso es discutible, y no voy a entrar en esto porque me parece muy teórico y no va el video, pero más que una falla a lo fálico es más bien como afirmarse en lo fálico y quizás dejar en falta al otro. Entonces sí aparece la castración, pero en el otro. Bueno, nada, quería hacer ese paréntesis. Quizás sí aparecería la falla en uno, en tanto que uno no es tan bueno como el ideal que uno tiene de uno mismo tendría que ser, ¿no? Como que uno, o sea que sí pensás en vos y no siempre en el otro primero. En ese caso uno quedaría en falta con respecto a ese ideal, pero ven cómo es confuso articularlo teóricamente. Como esta inseguridad se presenta en el plano imaginario, ¿sí? Como una falla en la imagen narcisista, sucede algo que es muy típico del plano imaginario, que es que se intente compensar por medio de la competencia, de la agresividad, ¿no? Esto es algo que Lacan explica muy claramente, que en el plano imaginario, que es dual, se establece una lógica que es o el otro o yo, o gano o pierdo, es uno o otro, todo o nada. Entonces la forma de reafirmar la propia imagen es siempre contra el otro, ¿no? Entonces no es algo que se solucione individualmente, por ejemplo, sino que como se pone en juego en este plano imaginario, si yo me siento débil, si ese es el punto de falla que aparece en mi imagen narcisista, la forma de compensarlo es ser fuerte y por lo tanto establecer mi fortaleza por sobre el otro, es decir, como sobreimponerme al otro, haciendo que el otro quede en el lugar débil y yo quede en el lugar fuerte. Esto es algo que seguro mientras lo estoy diciendo, muchos de ustedes, si no todos, lo pueden identificar en las interacciones de la vida cotidiana. Esto es moneda corriente. Te diría que todas las interacciones que uno tiene siempre tienen algún, por lo menos, dejo de esto, ¿no? Por ejemplo, con respecto a esta otra inseguridad típica que habíamos marcado, la del deseo, la de ¿es deseable mi imagen masculina, mi imagen femenina? Bueno, también en el plano imaginario, siempre yo ser más deseable que, ¿no? O en el plano del saber, claramente lo mismo también, como reafirmar mi saber por sobre el saber del otro, dejando al otro en el lugar del que no sabe y está aprendiendo de mí, por ejemplo, ¿no? O el que yo le estoy contando algo que no sabía y nada de lo que dice el otro yo no lo sabía. O nada de lo que dice el otro, si yo no lo sabía, no sé si es válido, porque tal dice tal teoría, entonces siempre es una competencia, digamos, ¿no? Es algo que se compensa, se reafirma la imagen narcisista, se sutura esta inseguridad, siempre en competencia con el otro. Debido a que esta reafirmación de la identidad narcisista se da en este plano dual, en esta competencia,
Esto da lugar a una serie de dinámicas que me parece que pueden ser explicadas desde esta perspectiva. Por ejemplo, que cuando uno está solo, cuando uno está individualmente en soledad, puede estar quizás mucho más relajado, menos angustiado con respecto a estas inseguridades, a menos que se imagine siendo visto por otro, ¿no? En ese caso, siempre es un punto muy importante el tema de que aparezca esta inseguridad como expuesta, como que el otro se dé cuenta de ella, qué es lo que podría pasar si pasa eso. Por esto, a solas me parece que puede haber menos angustia, a menos que uno se imagine siendo visto. Y para esto me parece que el tema de las redes sociales juega un factor interesante, porque uno, a pesar de estar solo, siempre está conectado a las redes sociales, o sea que la mirada está puesta en uno casi todo el tiempo si uno quisiera, ¿no? Este es un punto interesante. Si uno está uno a uno, se da esta dinámica que discutimos recién, donde el sujeto como que fuerza, sobreimpone el frame, sobreimpone como el tipo de vínculo que reafirma su identidad narcisista, y esto muchas veces puede ser bastante compensatorio, puede ser bastante útil para la persona, en tanto lo alivia de su angustia, en tanto puede imponer esa forma de vínculo y por lo tanto reafirmar su identidad narcisista. Sin embargo, por más de que pueda aliviarlo, pueda darle cierta satisfacción, es difícil sostenerlo mucho en el tiempo porque requiere un esfuerzo, porque uno está haciendo el esfuerzo para ocultar esta inseguridad. Por eso siempre es necesario en algún punto un momento de soledad. Por otro lado, si hay una reunión, es decir, un grupo de personas, cuando ya no es uno a uno, sino que son muchas personas, ahí lo que sucede es que hay demasiados otros para controlar. Yo no puedo imponerme a todo el grupo todo el tiempo, hay demasiado movimiento, demasiados estímulos, muchas cosas pasando, entonces se va a salir de control. Y esto da lugar a la ansiedad social tan común, ¿no? Yo creo que el tema de la ansiedad social tiene que ver, por lo menos en gran medida, con esta dinámica de que quede expuesto aquello que yo no quiero que quede expuesto. Y como es muy fácil suturar esa falla en el plano dual, en el uno contra uno, mano a mano, nos podemos juntar y está todo bien, pero ya en un grupo, ahí ya es muy difícil de controlar, se va a escapar. Y por lo tanto, las reuniones sociales son tan jodidas para las personas. Siguiendo esta línea de pensamiento, hay dos tipos de vínculos a grandes rasgos que podemos marcar. Siguiendo esta lógica, obviamente hay más tipos de vínculos, pero digamos, jugando con el pensamiento al menos, esto que voy a marcar me parece que se condice con la experiencia. No digo que sean los únicos dos tipos de vínculo que hay, pero digamos, siguiendo esta lógica más bien dicotómica, podemos plantear dos tipos de vínculos, donde por un lado están los vínculos donde uno reafirma su identidad narcisista. Estos suelen ser vínculos llenos de tensión, vínculos superficiales, porque nunca uno se termina mostrando como realmente es, sino que siempre tiene una parte oculta. Y por otro lado, hay vínculos que yo llamaría no de reafirmación, sino de libertad, donde hay una vibra energética más bien no de tensión, sino de relajación, como de poder soltar, de poder ser uno mismo, y al ser uno mismo uno justamente alcanza un nivel de intimidad mayor.
No digo que esto sea lo único que genere intimidad, porque creo que hay otros factores que uno no controla, pero este es un factor importante. En general, con estos vínculos íntimos uno se siente como en casa, como que puede sacarse el pijama, no, ponerse el pijama o sacarse el pijama si quiere, también si le gusta el nudismo. Ponerse ropa cómoda, digamos, estar así como así nomás, digamos, y eso da lugar como a mucho más, no sé si mucho más goce, pero otro tipo de goce, digamos, más relajado. Uno se siente como en el hogar, como que puede descansar. No lo cansan en general esas interacciones, sino que uno más bien como que recarga energía en ellas, mientras que en los otros vínculos de reafirmación, que suele ser como más narcisista, es más tenso, uno termina más cansado porque está controlando la interacción, porque no está dejando ser todo, sino que está haciendo un gasto energético para mantener esa imagen. Entonces a veces esto lo puede a uno dejar exhausto. Y también algo muy común de este tipo de vínculos de reafirmación narcisista es que al estar en el plano imaginario siempre es la reafirmación en contra de algo. Entonces puede ser como un grupo que se reafirma en contra de otro grupo, siempre tiene que tener un enemigo, siempre tiene que ser en comparación con el semejante o con los semejantes, y a veces incluso comparación y agresión intragrupo, ¿no? Algo también muy frecuente de estos grupos de reafirmación narcisista que en general se dan mucho en la adolescencia. Bien, retomando, nombramos que hay muchísimas inseguridades, tantas como sujetos en el mundo. Sin embargo, las más frecuentes o algunas de las que más veo en la clínica tienen que ver con la falla en la fortaleza, es decir, que aparezca la debilidad, la vulnerabilidad, la dependencia, la quedar en deuda con el otro. Sí, esta es una muy típica, y de hecho casi todas las inseguridades, si uno las rastrea, medio que llegan a este punto de inseguridad, quizás sea el más importante. La falla en tanto al ideal masculino o al ideal femenino, fálico, de belleza, ser deseada, ser suficientemente macho. ¿Sí? Estas son inseguridades muy típicas. O también la falla en tanto al saber, que aparezca algo del no saber, que aparezca algo de la ignorancia. Esto es algo de lo más común que se ve. Y si ustedes ponen el ojo en esas tres, por lo menos, se darán cuenta de que en las tres mucho de lo que está en juego es una falla a lo que son los valores fálicos, generalmente transmitidos por la cultura, ¿no? Por lo tanto, podemos preguntarnos cuánto de estas inseguridades tienen que ver con el falocentrismo que existe en la cultura. ¿Nos sentiríamos inseguros si la cultura fuese distinta? Es una buena pregunta para preguntarnos. Sin embargo, yo no lo atribuiría, por lo menos como se manifiesta en la clínica, como únicamente a valores culturales, sino que la historia personal de cada sujeto es particularmente importante y fija en cada sujeto como determinada inseguridad, que va a ser la inseguridad que va un poco a atravesar su historia y de la cual se va a intentar deshacer a lo largo de toda su historia. No a todos nos afectan las mismas inseguridades de la misma forma, ¿no? Como alguno puede estar como fijado con el no saber y quiero saber todo, otro puede estar fijado con no, tengo que ser fuerte, otro puede estar fijado con no, tengo que ser deseable. Esto es muy frecuente y cada uno como medio que está atravesado por, yo diría, una inseguridad fuerte, ¿no? Que realmente lo toca personalmente. Por eso digo, lo cultural influye y muchísimo, pero hay algo de la historia personal de cómo cada sujeto se constituye que es lo que en la clínica por lo menos se vuelve analizable. Ahora, ¿cuál es el punto para mí clave que aporta el psicoanálisis a este tema de las inseguridades?
¿A dónde conduce la exploración de las inseguridades? Es que estos puntos no son solamente puntos donde uno se siente en menos, no son solamente puntos en donde uno se siente que falla, sino que en esos puntos uno encuentra un goce en el que falla. Y ese punto me parece el punto crucial. No es solo que uno falle al ideal, sino que hay un goce, diría, no solo un goce en fallar al ideal, seguro hay un goce en fallar al ideal, sino que hay un goce que está en discordancia con el ideal. Y esto es lo que es intolerable. Esto es lo que es irreductible. Es por esto que uno no puede nunca llegar a compensar suficientemente estos puntos de inseguridad. Porque no es solamente que uno tenga que ser, por ejemplo, más macho, ¿no? No es que uno se va a volver más macho, más musculoso, más tal cosa y de repente va a dejar de sentir inseguridad. No. ¿Por qué? Porque hay un goce tuyo que no corresponde con el ideal masculino. Y eso no lo podés cambiar. Ese punto que toca tan de cerca a quienes somos, digamos algo de nuestra identidad, ese goce que insiste, que intentaríamos erradicar, pero, como digo, sin éxito, es lo que hace que sea inerradicable esta inseguridad, a menos que le demos lugar a ese goce que falla. Es decir, no hay forma que suturemos exitosamente esa falla en la masculinidad, porque ese goce que está en falta, que es contrario a la masculinidad, va a insistir y nos va a hacer sentir que no somos lo suficientemente masculinos, ¿no? Poniendo, por ejemplo, esto. Es por esto que pienso que cuando uno piensa como falta de autoestima, el tema de la inseguridad, lo que uno está haciendo en realidad es reforzando el narcisismo e ignorando esta otra dimensión de este goce de la castración, de este goce que es contrario al goce fálico. La salida, entonces, en relación a las inseguridades, para mí va de la mano de aceptar el goce que subyace a ellas. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo y que cada caso tiene sus dificultades particulares que tiene que atravesar. No es tan fácil como decirlo, lo voy a hacer y ya está, más allá de que me parece que cierta disposición consciente ayuda también. Pero si uno realmente puede hacer las paces con ese goce y realmente aceptarlo con el costo narcisista que él tiene, esto es muy bueno porque trae mucha relajación, porque ya uno no tiene que ocultar eso, ya no teme que quede expuesto porque ya hizo las paces con eso, ya aceptó que uno goza de eso y bueno, ¿qué va a hacer? Me tocó esto, es así. Entonces eso da mucha relajación, mucha paz, desarma todas las defensas que hay alrededor de ese goce que hace falta, como diría Lacan. Y paradójicamente uno pensaría que sería menos amable por eso, pero yo personalmente, esto es una opinión personal, pienso que al contrario uno se hace más querible, digamos, en tanto acepta estas partes de goce conflictivas de uno mismo, o por lo menos se hace más querible por las personas correctas, en el sentido de que lo quieren a uno por quien es. Entonces me parece que vale la pena. Ahora, aceptar este goce, digamos, paradójico, no quiere decir tampoco desechar el otro goce. No es que, por ejemplo, si uno goza de algo que es contrario al ideal masculino, entonces uno ya no puede hacer nada masculino. No, tampoco la pavada. O sea, está bueno aceptar ambos goces, ¿no? Como no ser extremista en ese caso, ¿no? Como no intentar borrar un extremo ni el otro, por lo menos así lo pienso yo. Para finalizar, quería contar un ejemplo de una paciente que tuve hace algunos años, que era una paciente que tenía una ascendencia
alemana, ¿no? Una familia alemana, varias personas de su familia eran alemanes y ella estaba bastante identificada a este lugar de lo alemán, ¿no? Y en la familia circulaba mucho de algo de cierta como fineza en relación a lo alemán, a cierta elevación, como cierta altura cultural, digamos, ¿no? Como en relación a la identidad alemana, ¿no? Como cierta estética también. Y esta chica, primero que era re alemana y segundo que por más de que era argentina, digamos, vivía acá, hablaba un alemán nativo, perfecto, ¿no? Sin embargo, ella constantemente tenía la inseguridad de sentir que no hablaba perfecto, de sentir que no hablaba exactamente con los nativos, que tenía un dejo, un acento que delataba que no era 100% alemana, ¿no? Y esta inseguridad yo con los años la fui aprendiendo a identificar, porque tampoco era el punto esencial de su análisis, ¿no? Pero lo recuerdo porque me parece un punto que ilustra bien esto que estoy tratando de articular, donde por más alemana que fuera, y era la persona más alemana que yo conocí, que no fuese alemana, digamos, no había forma de suturar esa inseguridad con respecto al alemán, porque había una parte de ella que gozaba de algo que era contrario, que fallaba a ese ideal estético de fineza y de elevada cultura de lo alemán, y que era un goce quizás un poco más burdo, un poco más guarro, como ella lo nombraba, como que ella decía, por ejemplo, bastante orgullosa, que algunas personas le habían dicho que ella podía hacer lo que quisiera, que nunca iba a ser como guarra o como, no me acuerdo si había dicho grasa o no sé, alguna palabra así, como si estuviese prevenida, como que ella se ponía contenta de que, entonces puedo hacer lo que quiera y no voy a hacer esto, cosa que para mí revelaba un poco esta dinámica interna que estaba en ella, como tengo que adecuarme a este ideal, pero nunca voy a llegar a adecuarme al 100, porque siempre va a existir este otro goce guarro no alemán que me hace sentir constantemente en falta con respecto al ideal, ¿no? A esta identidad. Esto me parece que es común a todas las personas en algún punto de nuestro ser. Bueno, vamos a dejar acá este video de la inseguridad, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, pensamientos, dudas, quejas acá abajo en los comentarios, y si quieren que hable más de este tema o de cualquier otro tema también déjenlo, así lo tengo de referencia. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.